Hoy vamos a hablar sobre la población, el maltusianismo y el decrecimiento. Hay tres corrientes de opinión principales sobre el tema de la población humana. La primera pertenece a Thomas Malthus, un economista de principios del siglo XIX. Malthus publicó un muy famoso ensayo sobre el principio de la población. Según Malthus, la población humana crece geométricamente, mientras que la producción de alimentos solo crece aritméticamente, lo cual prepara el camino para una catástrofe de subsistencia. Para evitar esto, había que controlar la población, fuera por métodos humanitarios, como la abstinencia y los matrimonios tardíos, o por métodos brutales, las guerras, las hambrunas, dejar morir a los pobres. Este ensayo ha sido muy influyente en el pensamiento económico y en la demografía. La segunda corriente de opinión pertenece a las feministas de principios del siglo XX. Una de ellas era Emma Goldman. Proponían el acceso a anticonceptivos y al aborto, tanto por autonomía personal de las mujeres como por motivos antimilitaristas y pro clase obrera. Antimilitaristas porque esto significaría menos hijos para la maquinaria de guerra. Y pro clase obrera porque esto significaría disminuir la presión sobre el salario causada por el exceso de oferta de mano de obra. Esta posición puede clasificarse como neomalthusianismo de izquierda. La tercera posición principal sobre este tema pertenece a los neomalthusianos de los años 60-70 del siglo XX. Dos ejemplos son Paul Ehrlich y Garrett Hardin. El libro de Paul Ehrlich, La explosión demográfica, trata sobre el enorme crecimiento de la población mundial que tuvo lugar luego de la Segunda Guerra Mundial. Esto creó una alarma que reflotó la idea de controlar la población, pero esta vez para evitar una catástrofe ecológica. Los neomalthusianos modernos proponen el control de la natalidad mediante la educación sexual, un máximo de 2 hijos por familia y una restricción a la inmigración para que esté en equilibrio con la emigración. Cada una de las tres corrientes enumeradas anteriormente tiene a sus críticos. En el caso de Malthus, sus críticas son teóricas y prácticas. De las teóricas se encargó principalmente Marx, que aparte de criticar como inmoral la respuesta al problema de la población que proponía Malthus, criticó a su diagnóstico. Malthus no tuvo en cuenta que el estímulo para el crecimiento demográfico venía del capitalismo y que por lo tanto en sociedades no capitalistas la población sí podía estabilizarse. Sin embargo, la crítica más efectiva de la teoría de Malthus pasó en la historia. Fue el incremento en la productividad agraria que vino con la revolución industrial fósil. De esa manera se demostró que la producción de alimentos también podía crecer geométricamente. Las críticas a las neomalthusianas feministas vienen principalmente de la moral conservadora y del nacionalismo. La moral conservadora ve a la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres como una amenaza a la institución familiar y al orden social. El nacionalismo identifica una población numerosa con una gran fuerza industrial y militar. Para los fascistas, que son la versión más extrema de los nacionalistas, la natalidad elevada es un deber patriótico. Las críticas a los neomalthusianos modernos se dividen entre las tecno-optimistas y las ecosocialistas. Como el mismo libro de Ehrlich indica, el impacto ambiental es resultado del producto entre la población, el consumo per cápita
y la tecnología utilizada en los sistemas de producción y consumo. Por lo tanto, la población es solo una de 3 variables. Los tecno-optimistas confían en que la adopción de tecnologías más eficientes en el uso de recursos y menos contaminantes lograrán que el impacto ambiental humano baje aunque la población aumente. Los ecosocialistas ponen en relieve que el consumo per cápita ha crecido a un ritmo aún mayor que la población y que hacer de la población el principal problema es el punto de vista más conveniente para el status quo. Es conveniente para el capitalismo porque no se cuestiona la subordinación de la sociedad hacia el crecimiento económico infinito ni el fomento del consumismo. Es conveniente para el norte global porque no se cuestiona el mayor impacto ambiental de los países ricos, sino la población de África, Asia y América Latina. Es conveniente para las clases acomodadas porque no se cuestiona el consumo obsceno de las familias ricas, pero sí el número de hijos en las familias pobres. Algunas conclusiones. Quienes hacen foco en la población se equivocan, pero quienes niegan el problema de la población se equivocan más todavía. La población humana tardó cientos de miles de años en llegar a los 1.000 millones alrededor del año 1800. En 130 años más, la población se multiplicó por 3, alcanzando los 3.000 millones. Para finales del siglo XX, la población se volvió a duplicar, alcanzando los 6.000 millones. A menos de 25 años en el siglo XXI, ya somos 8.000 millones. Este ritmo de crecimiento es insostenible. Dicho lo anterior, el problema de la población no se tiene que evaluar de manera aislada, sino como una de las variables de un problema mayor, el sobregiro ecológico. Si la población se mantiene estable o decrece, pero el consumo y la contaminación per cápita suben, entonces el sobregiro ecológico va a estar peor. China es un ejemplo. A pesar de mantener por décadas la política de un solo hijo, el impacto ambiental se multiplicó con el crecimiento económico. La autonomía reproductiva de las personas, la disminución del embarazo adolescente y la prevención de nacimientos no deseados son objetivos socialmente benéficos en sí mismos, más allá de la situación demográfica. Los ambientalistas podemos apoyar estas reivindicaciones porque tienen efectos secundarios deseables. Pero la respuesta al sobregiro ecológico no pasa solo por el número de personas, sino por cómo se relacionan entre ellas y con los ecosistemas. ¿Por qué es importante que tengamos esta conversación? Es muy posible que en los próximos años, cuando la crisis ecológica sea más aguda, surjan ideas ecofascistas que propongan el control de la población por vías autoritarias, como solución a los problemas ambientales. Esto puede empezar con la demonización de inmigrantes y de otros grupos sociales. También puede expresarse en políticas de racionamiento que sean injustas y autoritarias, con el fin de garantizar los privilegios de las élites a costa del sufrimiento de las mayorías. Tenemos que estar listos para cuando llegue ese momento. Una manera de prepararnos es conocer los argumentos de la discusión sobre la población, para que no puedan engañarnos con falsos diagnósticos y falsas soluciones. También será muy necesario tener a mano propuestas alternativas, para que las voces ecofascistas no sean las únicas que propongan soluciones. Nuestra respuesta al sobregiro ecológico es una transición a sociedades justas que se encuentren dentro de los límites ambientales. Esto significa el fin del crecimiento económico incontrolado, lo cual incluye el fin del crecimiento poblacional incontrolado.